Bienvenidos una vez más al espacio del estudio bíblico. Y continuamos con la tarea que nos encomendó el Señor de dar a conocer el Evangelio y la hermosura de su palabra a los que no la conocen. Y de también orientar a aquellos que ya conocen, quizá contribuir a su crecimiento, porque cada día tenemos oportunidad de crecer. Así pues, les invito para que, como siempre, supliquemos que el Espíritu Santo nos conceda sabiduría y gracia para poder entrar en sintonía con el cielo. Oramos. Bondadoso Padre que estás en el cielo, Señor amado, agradecemos muchísimo por tu santa palabra. Y ahora, al tomar estos minutos para reflexionar en lo que tú has querido decirnos, rogamos que el Espíritu Santo unja nuestros ojos con colirio y que nos dé la sabiduría para poder discernir el mensaje que tú nos dejaste en ella. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. En el libro de Éxodo, en el capítulo 3, encontramos nosotros el relato de la ocasión cuando Dios llamó a Moisés. Recordemos que Moisés había pasado 40 años en Egipto y ahora, después de salir de Egipto, otros 40 años en el desierto de Madián, y finalizando estos 40 años, entonces Dios llama a Moisés para que cumpla la tarea de liderar a su pueblo en todo el proceso de ser liberado de la esclavitud. Y leemos en el capítulo 3 y en el verso 5 que cuando Moisés vio la zarza ardiendo y que él esperaba de que ardiera por un momento y que cayera consumida y reducida a cenizas, y eso no pasa, entonces eso le despertó curiosidad y se acercó para ver qué era lo que pasaba, por qué era que no se consumía. Hasta este momento Moisés no tenía la sospecha de qué se trataba la cosa, ¿verdad? Y dice el verso 5 que cuando se acercó, la voz de Dios le dijo lo siguiente: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Es interesante porque aún hoy, en algunas culturas, para entrar a un lugar sagrado, a un templo, todavía es requerido quitarse los zapatos, ¿verdad? Y entrar pues sin los zapatos puestos. Ahora, ¿por qué es esto? Sucede que el calzado o los zapatos, probablemente lo que Moisés usaba eran sandalias, recogen el polvo del camino, ¿verdad? Y entonces acercarse a Dios en esa condición con el polvo del camino era un símbolo ¿de qué? Era un símbolo de contaminación. Y no podemos acercarnos a Dios sin la disposición a apartarnos de nuestros viejos caminos y su contaminación. Y necesitamos recordar que la principal contaminación del camino que lleva a la perdición es el orgullo, y que la humildad y la reverencia, el respeto a Dios, son requisitos indispensables para estar en su presencia. Entonces todo esto estaba implicado en esa advertencia de quita el calzado de tus pies, es decir, tienes que despojarte de todo eso que te ha contaminado en el camino en que has andado antes de venir aquí.
Y claro, un acontecimiento importante estaba para llevarse a cabo, ¿no? La liberación de Israel de la esclavitud. Pues ocurre que esto era, ahí nos encontramos prácticamente llegamos al inicio de los 40 años de la peregrinación del pueblo en el desierto, antes de entrar a la tierra prometida. Pues ocurre de que al final de los 40 años, cuando el pueblo está para entrar en la Canaán prometida, la tierra que fluía leche y miel, entonces de nuevo el líder, que ya no era Moisés, en esta oportunidad era Josué, de nuevo vive una experiencia parecida. Josué sabía que la empresa o la misión de entrar en Canaán no era un asunto, era un asunto humanamente imposible para un pueblo como ellos, que no eran un pueblo guerrero, eran un pueblo de pastores, de ganaderos. Y entonces, claro, y en Canaán, en la entrada, pues tenían a Jericó, que era toda una fortaleza, y entonces y bastante complicada, y los pueblos allá no eran buena gente. Precisamente por eso es que iban a ser, la tierra les iba a ser retirada para ser entregada al pueblo de Dios. Entonces la situación era bastante, humanamente bastante complicada. Y entonces, considerando esa situación, Josué se aparta y Josué va a orar y a buscar a Dios, a suplicarle que le haga clara su dirección. Y estando ahí, a solas, buscando a Dios, el príncipe de los ejércitos de Jehová se le aparece. Y entonces, claro, Josué entra en diálogo con él y dice el verso 15 del capítulo 5 del libro de Josué: y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué: quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás santo es. Y Josué dice, así lo hizo. Es interesante. Mientras se mantenga el calzado contaminado con el polvo de los caminos del mundo, no se puede contar con la presencia de Dios. No se puede contar con su ayuda. ¿Por qué? Porque eso genera una barrera. En las crisis en las que te enteras de que sus fuerzas no son suficientes, Dios está dispuesto a ayudarle. Pero hay una condición: despojarse de las sandalias, del orgullo y de la autosuficiencia. Debemos entender nuestra incapacidad y debemos aceptarla. Debemos renunciar a todo aquello que nos ha apartado de la presencia divina. Y solamente cuando retiramos todos esos obstáculos, o todos esos obstáculos son retirados, mejor dicho, solo entonces podemos entrar en esa relación íntima que nos garantiza la liberación de la esclavitud y también la entrada en la tierra nueva. Y es interesante porque en el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 13, en la página 318, la sierva de Dios, haciendo referencia precisamente a este acontecimiento de despojarse del calzado, dice lo siguiente: tampoco los sacerdotes debían entrar al santuario con el calzado puesto. El polvo pegado a los zapatos habría profanado el santuario. Interesante, ¿no? Y ahí mismo, en la misma página, más adelantito dice: los que quieran acercarse a la presencia de Dios deben apartarse de toda impureza. Y claro, este es un principio muy, muy importante, ¿no?
Nosotros no podemos pretender acercarnos a Dios en nuestra impureza, con nuestras inmundicias, contaminados por los caminos del mal, por los caminos del mundo. No podemos. Es imposible disponer de la bendición de Dios en esas circunstancias. Y claro, Josué era un hombre joven, era un hombre valiente, era un hombre de fe, era un hombre inteligente. Él comprendió correctamente el significado de quita la sandalia de tus pies. Y por eso Josué dijo a la congregación, dijo al pueblo, Josué 24:14, ahora pues, temed a Jehová y servirle con integridad y verdad. Note, no es servirle como le dé la gana, no. Es servirle, dijo, con integridad, es decir, que no le falte nada de lo que Dios dice, y verdad, es decir, basado en la revelación que Dios ha hecho. Y luego agrega, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres, al otro lado del río en Egipto, y servid a Jehová. Es interesante. Quitar las sandalias significaba ¿qué? Significaba renunciar a esa idolatría con la que ellos se habían contaminado en Egipto, y que a estas alturas, después de 40 años, a pesar de todo lo que habían visto, por lo que la Biblia nos dice, seguían insistiendo en eso. Y es terrible. Es terrible y es doloroso también, ¿no? Porque después de tanto tiempo, todavía acariciaban todas estas prácticas idolátricas que habían visto de sus padres y que habían adquirido en el tiempo que estuvieron de esclavos en Egipto. Y un poco parecido pasa hoy. Sucede que nosotros que no nacimos conociendo las verdades de la Biblia, desde niños nos enseñaron algunas cosas, ¿no? Que, claro, con nuestra inocencia e ingenuidad infantil nos las dijeron y nosotros las aceptamos sin discusión. De hecho, no teníamos argumentos para decir eso no es así. Y por muchos años creímos eso, y creímos eso, y creímos eso, y creímos eso, ¿no? Hasta que llegó un momento en el que Dios tuvo misericordia, nos mostró su palabra, nos puso en contacto con su palabra. El Espíritu Santo nos amonestó, nos condujo y nos reveló su verdad maravillosa de la Biblia. Sin embargo, pareciera de que la historia del antiguo Israel se repite en el Israel espiritual, que a pesar de todo, todavía dentro de las congregaciones hay o dentro de las personas que presumen pues que son cristianos o confiesan que son cristianos, todavía hay una serie de cosas como las que Josué dice aquí, ¿no? Él dice, temed al Señor y servirle con integridad y verdad, es decir, en armonía con la palabra revelada de Dios, que es la Santa Biblia, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres. Es interesante porque al platicar con muchas personas, ellos la respuesta que dan es esta. Y dicen, sí, mire, la Biblia dice así, pero yo voy a mantener la religión que me dejaron mis padres. Qué terrible, ¿verdad? Es terrible, ¿verdad? Porque sus padres a lo mejor no se dieron cuenta, ¿no? Y claro, o a lo mejor sí, y rechazaron. Pero cada uno le dará a Dios cuenta de sí, como hemos estudiado antes, ¿no? Entonces, Josué entendió,
Quitarse el calzado de los pies para acercarse a Dios significa despojarse de todas estas cosas que no armonizan con la voluntad de Dios, tal como está revelada en su palabra. Y el problema precisamente de muchas personas hoy es que quieren venir a Dios sin despojarse del calzado, cargado con el polvo de las perversiones de los caminos mundanos, resultando en ¿qué? En una vida tibia, que no honra a Dios y que los mantiene engañados a ellos mismos, creyendo que todo está bien. No. Es necesario que nosotros reflexionemos y que al acercarnos a la zarza ardiente, que representaba la presencia de Dios ahí, nosotros recordemos que debemos despojarnos de nuestro calzado, es decir, de nuestras tradiciones, de nuestras creencias, de nuestras ideologías, de nuestras filosofías, de nuestras doctrinas que no son armónicas con la palabra, y acercarnos a Dios en los términos que Dios ha establecido. Eso es dejar el calzado, quitarse el calzado, ¿no? Para poder entrar en Tierra Santa, ¿no? De lo contrario, seguiremos en una tierra que no es la Tierra Santa. La pureza, mire, la pureza es una característica del entorno de Dios. La impureza no puede estar en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque Dios es fuego consumidor para la impureza. Y esta es la razón por la que Dios no se manifiesta en toda su gloria ante nosotros, porque nosotros moriríamos inmediatamente. Entonces, no olvidemos, la pureza es una característica del entorno de Dios. La impureza no puede existir en la presencia inmediata de Dios, no puede, ¿verdad? Es disipada, el fuego la consume. Y claro, el salmista entendía muy bien esto y él en el Salmo 24 hace una pregunta. Es una pregunta muy importante, ¿no? Salmo 24, los versos 3 y 4. ¿Quién subirá al monte de Jehová? Ese es el monte de Sión. Esa es la Nueva Jerusalén, como dice en el libro de Hebreo, ¿no? La ciudad del Dios vivo, dice. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Y entonces agrega, o responde, mejor dicho, el limpio de manos y puro de corazón, que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni jurado con engaños. En otras palabras, ¿quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en el lugar santo? Los que se han despojado de sus sandalias, de su calzado, los que han renunciado a todo aquello que contaminaba su corazón y ahora tienen sus manos limpias y tienen su corazón puro. Ha sido limpiado por la sangre preciosa de Jesucristo. Y corazón en el que habita la presencia del Santo Espíritu de Dios. Esos son. Pero eso solo puede ocurrir cuando nosotros mostramos la disposición obediente como Josué y como Moisés, que no se aferraron a su calzado, sino que inmediatamente se despojaron de eso que venía contaminado por los caminos de la vida pasada, de la vida antigua. Y y esto, hermanos y amigos, no es un asunto, ¿cómo se llama? Que bueno, los que quieren lo hacen y los que no. Bueno, sí es cierto que los que quieren lo hacen y los que no, pero a lo que me refiero es a que si el que no lo hace, simple y sencillamente no puede ir a la presencia de Dios. Y cuando Pablo le escribe a Timoteo, Pablo le recuerda esto a Timoteo. Y dice en 1 Timoteo capítulo 5 y el verso 22, no impongas con ligereza las manos a ninguno ni participes en pecados ajenos. Y dice, consérvate puro. Y claro,
Ese consejo de Pablo a Timoteo es el consejo para usted, y es el consejo para mí, y es el consejo para todos aquellos que como Timoteo estamos, ¿qué? Estamos perseverando en este camino, ¿no? Este camino cuyo destino final es la Nueva Jerusalén, es la presencia de Dios, es estar en el mar de cristal frente al gran trono, ¿no? Para poder contemplar a nuestro Padre Celestial y el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces, pero recuerde, consérvate puro. Eso es lo que el mandato, eso es el consejo. La pureza entonces no es algo para el cristiano, la pureza no es algo opcional, es indispensable. En otras palabras, es inherente a la vida cristiana. O sea, un verdadero cristiano no puede ser impuro. No puede. La pureza es una característica. ¿Por qué? Porque nuestro Dios es ¿qué? Nuestro Dios es puro. Y por si todavía alguien lo duda, le invito para ir a 1 de Juan, el capítulo 3 y el verso 3. Dice: y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, es decir, en Cristo, el que tiene una esperanza en Cristo, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Esa es nuestra ruta, ese es nuestro ejemplo, ese es nuestra meta, ese es nuestro blanco, purificarnos así como Jesús es puro. Su pureza, o lo que sería lo mismo, quitarse el calzado. No puede, sin la pureza o sin quitarse el calzado, no puede haber comunión con Dios. La inmundicia crea una pared, una barrera entre Dios y el ser humano. Estoy sorprendido. El otro día me tocó mirar providencialmente un evento en donde se supone que cristianos nacidos de nuevo se reúnen anualmente en los Estados Unidos para celebrar un gran festival. Y hermanos, yo estaba horrorizado, porque al mirar eso, aunque eso aparentemente era una cosa supuestamente cristiana, no había absolutamente ninguna diferencia con los festivales de rock en el mundo, ¿no? La misma música y la misma vestidura de las personas no tenía absolutamente ninguna característica de santidad, absolutamente. Y claro, mostraban también que mucha de esta gente participa de unas milicias en donde disponen de armas automáticas, armas potentes, y dispuestos a hacer lo que se hace con las armas. Es increíble, ¿no? Y todavía pretender cristianismo. Me pesa uno, porque cualquiera podría pensar, pero son sinceros. Sí, pero la sinceridad no convierte la mentira o el error en algo correcto. No, señor. Al que es sincero, Dios le muestra, y Dios lo va conduciendo poco a poco. Está escrito: el que quiere obedecer conocerá de la doctrina. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, lo primero que hace es mostrarnos lo que no es correcto. Entonces alguien puede pretender todo eso. Sin embargo, es importante recordar lo que dice el Espíritu Santo hablando por medio del apóstol Juan. Todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo como Él es puro. Yo no puedo barnizar de cristianismo las prácticas mundanas. No puedo. Me estaría engañando, y además estaría engañando a otros. Hermanos, reflexionemos en esto. Y esto me trae a la mente
am, el acontecimiento que encontramos en el capítulo 13 del Evangelio de Juan, en donde el Señor Jesucristo, después de hacer una pausa para ver si alguno de los discípulos se iba a animar a lavar los pies de los demás, y ninguno lo hace, no se habían despojado todavía de su calzado, pero Jesús sí. Entonces Jesús se ciñe la toalla, y con la humildad que le caracteriza y que armoniza totalmente con su pureza, y que debe ser también la nuestra, y de hecho lo será cuando el Espíritu Santo domine nuestra mente y nuestro corazón, cuando nosotros se lo permitamos y se lo pidamos. Entonces Jesús, con esa humildad y esa mansedumbre, se ciñe la toalla y comienza a lavar los pies contaminados por los caminos del mundo de los discípulos. Y es interesante porque cuando llega a lavar los pies de Pedro, Pedro le dijo, estoy en el verso 8 del capítulo 13, no me lavarás los pies jamás, le dijo. El que lavaba los pies normalmente era un esclavo. Jesús, al lavar los pies de los demás, estaba asumiendo el papel de ¿qué? El papel de esclavo, el papel de siervo, ¿no? Y por eso es que ninguno de ellos lo quiso asumir, porque para ellos eso era rebajarse. Pero la Biblia dice que Jesús, en su humildad y en su mansedumbre, se rebajó hasta lo sumo. Claro, cuando el corazón es puro, cuando ha sido despojado del orgullo, del egoísmo, de la contaminación más horrible y más grave que existe, que es esa, entonces se puede lavar los pies de los demás. Pero Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Y ahora, note la respuesta de Jesús. Esta es una respuesta increíblemente importante que usted y yo y nadie debe olvidar. Jesús le respondió, si no te lavare los pies, no tendrás parte conmigo. Es interesante, hermanitos y amigos queridos, porque esto que Jesús acaba de decir aquí es el mismo principio que encontramos en el Antiguo Testamento, de quita el calzado de tus pies. Digo, si no te lavo, si no tienes los pies limpios, de toda esa contaminación de la vida pasada, de los caminos del mundo, de los caminos del orgullo, del egoísmo, de la codicia, del pecado, no tendrás parte conmigo. Y entonces Pedro era interesante, era muy espontáneo. Y entonces Pedro dice, Señor, entonces no me laves solo los pies, le digo, sino lávame la cabeza y lávame todo lo que me tienes que lavar. Y a mí me encanta esa reacción de Pedro, porque creo que esa es la reacción que debería ser la nuestra. Nosotros cada día deberíamos de preguntar al Señor, Señor, decime, Padre, ¿dónde? ¿Qué es lo que todavía mancha mi vida? ¿Qué es eso a lo que debo renunciar para poder disfrutar de tu presencia permanente y cercana? ¿Qué es lo que todavía me separa de ti? ¿Qué es esto que estorba mi comunión contigo? ¿Qué es esto que puede estorbar mi camino para encontrarme contigo en la segunda venida? Todos los días deberíamos hacer eso. Igual que Pedro, no solo quería que le lavara los pies, quería que le lavara todo. Y eso debe ser nuestra actitud, ¿no? Mirar, pedirle al Espíritu Santo, muéstrame cada aspecto de mi vida que debo alinear con la voluntad de mi Padre Celestial. Y Jesús le dice, no, Pedro le dice, versos 10 y 11, Jesús le dijo, el que está lavado no necesita sino lavarse los pies. De hecho, es el lavamiento de los pies, al que en la iglesia llamamos el rito de humildad,
antecede a el servicio de comunión. O es un antecedente, es un requisito. Hay que lavarse los pies. Y Jesús le dijo: vosotros estáis limpios, aunque no todos, dijo. Aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Y hermanos y amigos, sí, da tristeza tener que aceptar esta realidad. Porque esta palabra, no estáis limpios todos, también aplica a las congregaciones ahora. Desafortunadamente, contrario a la voluntad de Dios, algunos no han querido despojarse del calzado de sus pies. El polvo de la mundanalidad todavía domina su vida. Tienen el nombre de cristianos, pero viven como mundanos. La santidad no les entusiasma, o hasta les resulta extraña o extremista. Entonces, para estos que todavía no se han despojado del calzado de sus pies, la santidad es fanatismo. ¿Por qué? Porque choca con ellos, les es extraña. El lavamiento de pies, como mencioné antes, precede al servicio de comunión. Es un símbolo de que queremos tener comunión con Dios y que estamos dispuestos ¿a qué? Estamos dispuestos a ser purificados, a abandonar todo lo que degrada nuestro carácter, a sacar de nuestra vida todo lo que nos aleja de Dios y nos mantiene en el mundo. Todo eso es el lavamiento de pies, todo eso es despojarse del calzado, ¿no? Para poder entrar en tierra santa, en ese ambiente de santidad en el cual podemos disfrutar de la comunión con Dios, de la íntima comunión con el Señor. Y es interesante, hermanos, porque fíjense que y amigos, que en el servicio del rito de humildad, nosotros no nos lavamos los pies, nuestros propios pies, a nosotros mismos, sino que hay otra persona que nos lo lava. Porque precisamente la purificación no es algo que nosotros por nosotros mismos podemos hacer. Necesitamos que alguien lo haga por nosotros. Y por supuesto, en el símbolo de la ceremonia nos lo hace un hermano, ¿no? Es que él me lava los pies a mí y yo le lavo los pies a él. Pero él, cuando me lava los pies a mí, él está asumiendo ¿qué? Está asumiendo la posición de Jesucristo. Y yo, cuando le lavo los pies a él, estoy asumiendo precisamente la posición de Jesucristo. En otras palabras, el simbolismo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Porque el único que puede lavarnos de toda impureza es Jesucristo. Nosotros nuestra parte es que nuestra parte es mostrar esa disposición, aceptarlo. Así como acepto que un hermano me lave los pies, yo tengo que aceptar que Jesucristo lave mi corazón con su sangre preciosa. Que Jesucristo limpie, como agua viva que es, limpie de toda suciedad mi mente y mi corazón, y que eso se proyecte en toda mi vida, ¿no? en mi testimonio. Entonces, claro, mire qué palabras tan hermosas las que encontramos en Tito en el capítulo 2 y en el verso 14, dice así, dice que Jesucristo se dio a sí mismo por nosotros, para redimirnos de toda iniquidad y purificar, dice, para sí un pueblo propio celoso de buenas obras. Claro, es que el corazón puro no puede generar obras malas. El corazón puro no puede ser desobediente. Y dice que ese pueblo purificado, ese es un pueblo propio, dice. El verdadero pueblo de Jesucristo es ese pueblo purificado, ¿no? Pero Jesús se dio a sí mismo para limpiarnos de toda esa iniquidad. En otras palabras,
Si nosotros conservamos iniquidad en nuestra vida, es por culpa nuestra, porque no hemos ido a Jesucristo para que Él nos la quite y poder permanecer con Él, en Él, vivir en Él. Y dice Isaías el capítulo 1 y el verso 25: y volveré mi mano contra ti, dice, y limpiaré hasta lo más puro tus escorias, y quitaré toda tu impureza. Claro, mire qué promesa, ¿no? Qué promesa, ¿no? Dios promete, limpiará, dice, hasta lo más puro nuestras escorias. Algunos creen que en su vida hay hábitos que jamás van a poder abandonar, y se han vuelto esclavos, y se han hecho a esa idea, y piensan que irán así hasta la tumba, o que irán hacia el cielo. No, hermanos, no. Porque creer de esa manera es negar el poder de Dios, es pensar que el poder de Dios es limitado. El poder de Dios no tiene límites. Y, claro, Dios puede liberar del vicio más arraigado, del hábito más antiguo. Puede liberarle. Pero usted necesita venir a Él con la disposición de dejarles todo eso. El problema con muchos es que en teoría quieren liberarse de eso, pero siguen conservando ahí lo que los ata, ¿no? Es increíble. Quieren dejar de fumar, pero todavía tienen cigarros a la mano. Quieren dejar el alcohol, pero todavía conservan botellas en su casa. O se juntan con los amigos que ya saben que eso es lo único que hacen, ¿no? Y así por el estilo, ¿no? Porque esto podemos aplicarlo a todo, ¿no? A la adicción al cine, a la adicción a los cosméticos, a la adicción a las joyas, a la adicción a la ropa deshonesta, a la adicción al mal vocabulario, en fin, a los juegos de video, al fanatismo deportivo, etcétera, ¿no? Todas estas cosas que son polvo del camino del hombre no transformado. Entonces, claro, nosotros debemos de venir al altar con la disposición de despojarnos del calzado de nuestros pies. Y el Señor, con mucho gusto, va a purificarnos, porque eso es lo que Él quiere. Él dice que se dio a sí mismo para redimirnos de todo eso. O sea, nadie puede decir, mire, yo no puedo dejar esto. Hay algunos que siguen comiendo comidas inmundas, porque dicen que no pueden dejarlo. Sí pueden dejarlo, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Porque Dios es omnipotente. Las cosas que son imposibles para los hombres son posibles para Dios. Entonces, cuando venimos a Él con la disposición de despojarnos del calzado, entonces Dios lavará nuestros pies. Eso es lo que Jesucristo hizo, y eso es lo que Él promete hacer. Y claro, el salmista David, que sí tenía mucha contaminación, claro, si en su hoja de vida que tenía adulterio, tenía asesinato, tenía mentira, tenía hipocresía, tenía quién sabe cuántas cosas más. Pero David comprendió esta verdad. Y David estuvo dispuesto a quitarse el calzado, ¿no? Y tenemos uno de los pasajes más lindos que encontramos en la Sagrada Escritura, ¿no? En el Salmo 51, en el verso 10, dice así: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. ¡Qué hermoso! Esa debe ser nuestra oración continua. Entender que nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, que nuestro corazón viejo debe ser reemplazado por un corazón nuevo que solo Dios puede crear. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y un espíritu recto, es decir, un espíritu que es sencillo, que es manso, que es humilde, que es obediente, que no vive
para apantallar a los seres humanos. No, que conoce que de la mirada divina nadie se escapa. Pero aparte de todo eso, su prioridad es que es agradar a ese Dios tan lindo que le ha dado ese nuevo corazón. Esa es la experiencia real del cristiano. El que no ha llegado ahí todavía, me atrevería yo a decir que no es un cristiano legítimo. ¿Sí? Porque el pueblo de Dios es un pueblo que es un pueblo purificado, celoso de buenas obras. Es un pueblo que está siendo redimido de toda iniquidad. Entonces, debemos mantener la disposición a ser purificados en todo momento, haciendo lo que Dios nos manda, porque tenemos un espíritu recto, porque tenemos un corazón nuevo, no porque estamos amenazados, no porque tenemos miedo del infierno de fuego, no porque queremos conseguir que Dios nos dé alguna bendición. No por eso, sino porque tenemos un nuevo corazón que ama a Dios sobre todas las cosas y que ama al prójimo como a sí mismo. Entendamos, queridos hermanos y amigos, mire, Dios está preparando un pueblo santo, un pueblo purificado, para ser trasladados al cielo sin ver la muerte, así como le tocó a Enoc y le tocó a Elías, que los dos son tipos del pueblo de Dios de los últimos días, ¿no? Que serán trasladados que sin ver la muerte. Entonces, pero claro, para poder ser trasladados sin ver la muerte, es necesario tener un corazón limpio y un espíritu recto. Es necesario haber abandonado el calzado contaminado con el polvo de la vida antigua y tener ahora las vestiduras blancas, que son representativas de la pureza. Dice la primera epístola de Pedro, el capítulo 1 y el verso 22. Mire qué bonito. Dice: habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro. Qué lindo. Qué lindo. Mire, este texto es tan rico, pero tan rico. Dice que las almas se purifican por la obediencia a la verdad. ¿Y quién es el que da la capacidad para obedecer la verdad? El Espíritu, dice. El Espíritu. O sea, necesitamos venir, necesitamos clamar al Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces va a poner en nuestro corazón la disposición para obedecer la palabra, para obedecer la verdad, y eso va a purificarnos. Y cuando eso pasa, dice que nosotros, de nuestro corazón va a brotar amor fraternal no fingido, es decir, vamos a amar a nuestros prójimos, vamos a amar a nuestros hermanos. Y me enternece porque no solamente dice que vamos a amarlos, sino que dice que el amor será un amor no fingido, y dice y que nos amaremos entrañablemente de corazón puro. Es que cuando el corazón está contaminado, cuando el corazón está manchado, no se puede amar entrañablemente. No se puede. Y entonces, claro, esto es la voluntad de Dios. Esto es el cristianismo. Cualquier otra cosa distinta será lo que sea. Pero el cristianismo verdadero es el que está dispuesto a someterse a la autoridad de Dios, a reconocer su impotencia y descansar en el poder de Dios, aceptar lo que Jesús
ha hecho y puede hacer en su vida. Dice en Filipenses 4:8: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza, en esto pensad. Y hermano, usted no puede esperar que su mente y su corazón van a ser purificados si usted pasa su tiempo mirando películas. Y a mí me sorprende, porque hay personas, ¿no?, que tienen su membresía en la iglesia, pero van al cine y su conciencia no les dice nada. Y yo me pregunto, ¿y qué es lo que van a aprender? ¿Qué van a ver? ¿Van a ver lo puro? No. ¿Van a ver qué? Lo amable. ¿Van a ver todo lo que sale ahí es virtuoso? Hermano, entienda de una vez por todas. Irse a meter al cine es ir a la escuela ¿de qué? A la escuela de la corrupción, de la maldad, de la inmundicia. Usted va ahí y usted no sale más puro al ir ahí. Sale sucio. Tiene que renunciar a eso. Por supuesto. Eso establece, los personajes de las películas establecen ¿qué? Establecen modelos para usted. Y por eso es que las personas, los hermanos que van al cine, ahí siguen vistiéndose igual que las hermanas, igual que las mujeres del mundo. Y ahí, con sus maquillajes y con sus joyas y con su ropa deshonesta y todo, y viven engañados. Hermano, despierte a la realidad, hermanita, despierta a la realidad. No puede hacer eso. Claro, algunos van al cine, ¿no? Otros tienen el cine en su casa. Renuncia a eso, ese es el polvo que está en el calzado. Y por eso es que yo le insisto, porque como siervo de Dios, es mi deber decirle estas cosas. Usted puede estar en un ministerio, puede estar en un grupo de canto, puede tener un cargo en la iglesia, puede ser lo que sea. Pero mientras no se quite el calzado de sus pies, usted simple y sencillamente, llegado el momento, por causa de la tibieza, por causa de un corazón dividido, simple y sencillamente, usted no podrá estar en la presencia de Dios. Yo tengo que decírselo. Porque todos los predicadores, hermanos, todos, absolutamente todos, tenemos la misión de ¿qué? Tenemos la misión de que los que no conocen el Evangelio lo conozcan, que entiendan que Dios les ama, que entiendan que Dios es maravilloso y que Él ha abierto un camino. ¿Para qué? Para que podamos ir al cielo y disfrutar de vida eterna y recibir una herencia en la tierra nueva. Y también tenemos la misión de que a todos aquellos que, habiendo entendido esto, han hecho profesión de fe, se purifiquen a sí mismos para ser trasladados al cielo. Y puede ser que a algunos les resulte molesto, ¿no? Pero esa es la realidad. Recuerden lo que dice la palabra, dice, sin santidad ninguno verá al Señor. ¿No? Sin santidad ninguno verá al Señor. Entonces, claro, usted va al cine a aprender a ser más santo. ¿De qué va? Usted mantiene día y noche el Netflix o lo que sea, o HBO o lo que sea, no sé dónde, ¿no? Para ser santo. Usted se pasa toda la vida mirando cosas en su teléfono para ser santo. ¿Eso lo hace más santo? No, eso contamina más su calzado. Dice Isaías, el capítulo 52 y del verso 11. Dice, apartaos
Apartaos, salid de ahí, no toquéis cosa inmunda. Dice, no toquéis cosa inmunda. Salid de en medio de ella. Y mira lo que dice, purificaos los que lleváis los utensilios de Jehová. Purificaos. Claro. Y yo sé que cuando decimos estas cosas, corremos el riesgo de terminar como Isaías. Usted sabía que Isaías lo mataron, lo partieron con una sierra. Y sí. Y cuando decimos estas cosas, y esto a algunos les causa molestia, pero no lo decimos simplemente para molestarlo. No lo decimos porque seamos mejores que nadie. No. Somos pecadores arrepentidos, que hemos entregado nuestra vida al Señor y que queremos ayudar a los demás, que queremos cumplir con la misión que el Señor nos ha dado, de advertirles cuál es el camino que lleva a la vida eterna, cuál es el camino que nos va a permitir estar en tierra santa. Advertirles que es necesario despojarse del calzado de los pies, que esa es nuestra misión. Si no hiciéramos eso, seríamos siervos inútiles, perros que no ladran, centinelas que no dan la alarma. Si no hay una disposición para hacer eso, es mejor renunciar a ser predicador. Por eso necesitamos que nuestros amigos y nuestros hermanos le pidan a Dios que nos conceda el valor, la gracia, para que nadie se sienta ofendido, porque no es el propósito ofender a nadie, sino el propósito es que en su mente las cosas sean claras y que usted pueda hacer decisiones inteligentes para vida eterna, para que la voluntad de Dios sea cumplida en su vida. Ahorita todo el mundo se queja de que el mundo está mal, que todo está caro, de enfermedad, dolor, crimen, guerra y todo. Eso no es la voluntad de Dios. Viene el mundo, la tierra nueva, cuando todo eso habrá desaparecido. Y Dios quiere que usted esté ahí. Y yo también quiero que usted esté ahí. Y por eso es que, como dice el apóstol Pablo, el amor de Cristo nos constriñe, dice. El amor de Cristo nos obliga a decir esto. Ocultar esto sería traicionarlo. Yo no lo quiero traicionar a usted. No lo quiero traicionar a usted, ni tampoco quiero traicionar a mi Dios. Y por supuesto, estoy dispuesto a correr el riesgo de caer mal. Espero que no pase, pero si es así, delante de mi Señor cumplí la misión. Dije lo que tenía que decir. Dios le ama. Dios le ama. Y ojalá que usted, igual que Josué, entienda de que no puede ir a la presencia de Dios llevando todas las ideologías, todas las doctrinas, todas las tradiciones, por muy viejas que sean, sino solamente puede ir cuando su corazón es purificado por la obediencia a la verdad, tal como Dios la ha establecido en su santa palabra. Que eso sea una realidad en su vida. Que Dios le bendiga. Bondadoso Padre que estás en el cielo, damos gracias, porque todavía tenemos oportunidad de enmendar nuestras vidas. Por favor, rogamos que tu Espíritu haga el diagnóstico de nuestra mente y nuestro corazón y nos muestre todas estas cosas que todavía son polvo en nuestros pies y que debemos abandonar. Gracias porque en Jesucristo podemos encontrar limpieza, podemos encontrar purificación. Anhelamos el día glorioso, cuando, habiéndonos despojado de todo esto, habiendo tenido la disposición para que tú nos limpies, entonces podamos estar en tu presencia. Alabado y bendito sea tu santo nombre, Señor. En Jesús te rogamos todo. Amén.